semana. Para lo que nos acompaña a esta hora el señor director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Director, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un especial saludo para usted, para Jorge, para el doctor Herrera, pero especialmente para toda esa lindísima audiencia de Caracol. Director, ¿por qué la expulsaron del país? Gustavo, este es un tema que nosotros revisamos con mucho detenimiento. Se trata de una señora de 34 años que llega al país con un permiso de turismo y que lamentablemente suceden dos cosas. Lo primero, que sus actividades no fueron propiamente las afines o las asociadas al turismo, y en segundo lugar empezó a generarse un grado de exposición a su vida en la cual ella misma se puso en riesgo y generó y aumentó preocupaciones en nuestro caso. De esa forma, pues revisada la situación, procedimos a su expulsión como un mecanismo de respeto de las normas migratorias, de respeto por la tranquilidad del país y por supuesto también por la protección de esta ciudadana que anoche a las 8 de la noche viajó hacia Alemania. Doctor Espinosa, el señor Vivanco de Human Rights Watch dice que esto no se compadece con los estándares internacionales y otra gente sostiene que se trata de sacar del país a una extranjera porque se atrevió a opinar sobre lo que pasa en Colombia. ¿Qué es eso de los estándares extranjeros? No, en lo más mínimo. Ahí hay que hacer muchas precisiones. Lo primero es que aquí se surte todo un proceso que es típico a nivel internacional, además, en el cual cada país es soberano para tomar las decisiones al amparo de la ley, que fue exactamente lo que hicimos. Lo segundo es que la autoridad que tiene la posibilidad de inadmitir a un extranjero o de expulsarlo del país es precisamente la autoridad migratoria, hecho que realizamos de nuestra parte. Estamos absolutamente tranquilos del procedimiento que se surtió. Los extranjeros en Colombia siempre son bienvenidos, pero por supuesto lo que no puede pasar es que una persona con una afirmación de que es turista, que llega al país manifestando una actividad de turismo, termine involucrada en hechos que van mucho más allá que una discusión social, sino que por el contrario terminaron en situaciones bastante complejas, incluso con violencia alrededor. Entendemos que ella estaba haciendo la diligencia de denuncia de esas amenazas de la que fue objeto, de esa posibilidad de una alteración en su seguridad, y entonces se da el operativo, llega Migración Colombia con otras autoridades, se la llevan, está en Bogotá hasta que hay vuelo de Lufthansa para irse. ¿Ella qué dijo? ¿Se quejó? ¿Pidió algo? ¿Qué dijo ella? No, este fue un proceso primero en el cual nosotros comunicamos permanentemente lo que se había hecho. Se hizo una verificación de que en efecto ella estuviera desarrollando actividades que no correspondían con el turismo. La señora manifestó que no tenía pasaporte, fue trasladada a la ciudad de Bogotá, fue llevada hacia la misión alemana, hacia la embajada en Bogotá el día de ayer, se le otorgó un nuevo pasaporte. Es decir, esto fue un proceso que se hizo de frente con el gobierno alemán. El gobierno alemán a través de su embajada le otorgó ese pasaporte, se le tramitó además una prueba PCR y finalmente abandonó el país. Yo vi una persona absolutamente serena y creo que ella era totalmente consciente de que cuando uno está en un país ajeno, pues hay un mínimo de comportamiento que hay que cumplir, el cual no fue cumplido por su parte y genera una consecuencia. Creo que es una consecuencia sana para ella y es una consecuencia sana para el país, porque puede estar de regreso en su patria, sana y salva, que es lo que uno quiere para las personas. 6 de la mañana, 7 minutos, para quienes llegan a la audiencia de 6 AM, estamos hablando con Juan Francisco Espinosa, el director de Migración Colombia, sobre el caso de la alemana expulsada de este país. Espinosa, ¿lo escucha Espinosa? De Espinosa, adelante. Director, buenos días. Pero me queda una duda sobre una cosa que usted ha dicho en las respuestas a Gustavo un par de veces, y es que ella, en efecto, llegó con una visa de turista. Ella ha dicho, además, abiertamente que ella llegó básicamente a turistear y que en la mitad de la turisteada por Cali se dio cuenta de que algo pasaba y, pues, se involucró, digamos, en las marchas. Pero cuando usted dice que hacía actividades distintas a la del turismo que pusieron su vida en riesgo, ¿a qué se refiere? Se lo digo porque si a uno tratan de atracarlo, que es la versión que tiene la policía, y en ese intento de atraco le disparan a una persona que está con usted 13 disparos, pues la culpa no es de la persona a la que atracan. No, sin lugar a dudas, Jorge. Muy buenos días. No, es decir, un extranjero le pueden suceder cosas, ojalá en Colombia todas positivas.
Lo que pasa es que realmente esta señora empezó más con unos temas de activismo, de participación en unos temas de bloqueo en Cali, en una zona en la cual además se produjeron hechos muy complicados como el secuestro de una persona, de una policial de civil. Es decir, ella misma se encargó incluso por las redes de mostrar que estaba haciendo parte de actos que definitivamente no constituyen turismo. Yo creo que Colombia es un país absolutamente abierto a los extranjeros, tenemos una presencia extranjera enorme, pero como sucede en cualquier país del mundo, hay unos mínimos que debemos cumplir. Cuando nosotros viajamos a la propia Alemania, cuando viajamos a los Estados Unidos, a cualquier país, sabemos que estamos invitados, que tenemos que tener un mínimo de comportamiento y no estamos invitados a ser parte de hechos que puedan afectar la tranquilidad pública, como en efecto aquí sucedió. Pero a ver, director, cuando usted nos habla de participación en activismo, en manifestaciones, bloqueos e incluso intento de secuestro de un miembro de la fuerza pública, ¿eso se pudo confirmar? ¿Ella estuvo presente en esos hechos? Pues lo que ella misma mostró por sus redes, la muestran y ni siquiera en un activismo, sino realmente en la participación de algo que va mucho más allá de las manifestaciones sociales. Yo creo que aquí el país vio cómo en un principio hubo un pronunciamiento social totalmente legítimo, que en ningún momento puede ser criminalizado, pero que mucho tiempo después se convirtió en algo muy diferente. Algo diferente que aún hoy subsiste en algunos puntos y que lo que ha hecho es entorpecer temas tan delicados como el paso de una ambulancia, en fin, como todas unas actividades que no tienen relación, en los cuales incluso ella misma estuvo muy activa por las redes sociales. Entonces, de esa forma, uno tiene que en determinado momento tomar una decisión sana, se hacen las investigaciones, se hacen las verificaciones y se procede en la protección de las personas y en la protección del país. Director, quisiera hacerle una pregunta relacionada con eso y es ¿cuántas personas han sido expulsadas de Colombia? ¿Cuántos extranjeros han sido expulsados de Colombia desde que iniciaron las protestas? Porque vimos, por ejemplo, el caso de Luisito Comunica, el influencer mexicano que también estuvo marchando con la gente de la primera línea, se tomó fotos con la gente de la primera línea, pasó la noche en uno de los barrios con la gente de la primera línea y pues de él no se escuchó nada. Pero además de eso, porque el gobierno ha dicho que desde Venezuela estaban infiltradas estas marchas y que había ciudadanos venezolanos metidos en las protestas, también se expulsaron ciudadanos venezolanos. ¿Cuántos en total? Y le agrego una duda, doctor Espinosa. ¿Luisito Comunica dijo que venía a hacer un trabajo periodístico o dijo que venía a hacer turismo? No, entonces hay varias cosas. Muchas gracias por varias preguntas acá. Lo primero, ¿cómo se comportan los extranjeros en Colombia? La respuesta es muy bien, es excelente. Nosotros tenemos un volumen de extranjeros en Colombia alto y su comportamiento es muy bueno. ¿En qué están los venezolanos en Colombia hoy en día siendo parte del estatuto? Prueba de ello, son 1.700.000 los del inicio y ya vamos en más de 1.100.000 que pasados 3 meses ni siquiera ya hacen parte del estatuto, y así con cada una de las nacionalidades. Entonces lo primero es que el extranjero en Colombia en términos generales se porta bastante bien. Lo segundo, aquí hay que diferenciar entre hacer manifestaciones, tener opiniones, lo cual es totalmente normal, y lo segundo ya involucrarse en procesos que están generando un deterioro público, que están generando daños, que están generando inestabilidad en algunos sectores o en algunas ciudades, lo cual es totalmente distinto. Y eso ya excede sin lugar a dudas, como lo hemos visto. Lo tercero, aquí no ha habido una altísima participación de extranjeros en la manifestación social, eso no es cierto. Aquí los extranjeros se han mantenido por completo al margen. Esto ha sido una manifestación de descontento de la ciudadanía, lo cual es totalmente legítimo. Lo que pasa es que ya llega un punto en el cual esto se ha deteriorado y empezamos a encontrar personas haciendo cosas que no son. Y como bien lo señalaba Gustavo, uno tiene que decirle la verdad a la autoridad migratoria. Cuando uno va a un país, cuando un periodista va a un país a ejercer su actividad, pues lo comunica la llegada del país y es totalmente legítimo y además goza de la especial protección de la prensa. Pero lo que no puede pasar es que una persona diga una cosa, haga otra y fuera de eso ponga su vida en riesgo, que era lo que estaba pasando acá. Entonces es una decisión sana, nosotros estamos convencidos de que la tomamos en derecho, de que ha sido lo mejor y estamos tranquilos con todo el esfuerzo jurídico y operativo que hicimos para lograrlo. Doctor Juan Francisco, buenos días. Usted ha mencionado un punto muy importante y es que en todos los países un quebrantamiento del estatus migratorio genera como consecuencia la expulsión o la deportación. Ahora, en este caso en particular, esa expulsión conlleva
consigo la prohibición de entrada al territorio colombiano. Para el caso de esta alemana, ¿de cuánto tiempo es esa prohibición? Doctor Herrera, muy buenos días. Para este caso es una prohibición de ingreso a Colombia por 10 años. Es decir, que esta ciudadana no podrá volver a territorio nacional en 10 años, salvo que en algún momento se le otorgue un visado para que pueda ingresar. Estamos hablando con el director de Migración Colombia y quiero cambiarlo de tema porque tenemos la situación delicadísima en Necoclí, cerca de 10.000 migrantes, eso es una bomba de tiempo social en materia de salud. Ayer el alcalde dijo que había tratado de comunicarse con Migración, pero que no había tenido respuesta. Y escuché también en Hora 20 a Alfonso Ospina, nuestro director del servicio informativo, hablando con el personero y más o menos dijo lo mismo. ¿Ustedes sí han tenido contacto con la gente, con la autoridad de Necoclí para ver qué se puede hacer, doctor Espinosa? Sí, Gustavo, de hecho ayer conversamos largo rato con el señor alcalde de Necoclí. Nosotros habíamos convocado ya hacía un par de semanas una comisión de seguimiento para tráfico de migrantes en donde están invitados precisamente los alcaldes de la zona. Es una sesión que se lleva a cabo en la Cancillería, presidida por la señora vicepresidenta y canciller de la República. De manera pues que aquí nosotros somos parte de un engranaje, conversamos con el señor alcalde, entendemos muchas veces que pues las situaciones tan complejas generan profundas angustias y tratamos de ser lo más solidario posible, pero claro, esto es un esfuerzo que tiene que ser coordinado de gobierno todos en el marco de competencias y esa es la línea en la que estamos trabajando. Esto es un tema que hemos conversado ayer de manera extensa con el señor ministro de Defensa, con el señor ministro del Interior, lo mismo antes de ayer. En igual sentido, el presidente Duque, que viajó a la posesión del presidente de Perú a distancia, estuvo muy pendiente, atento a cómo podemos ir avanzando en un proceso de solución. Sebastián, adelante. Director, desde Urabá los migrantes que están en estos momentos en Necoclí aseguran que tienen familiares, tienen amigos que están viajando hasta ahora por Chile, por Perú, por Brasil, por Ecuador. ¿Qué se sabe, qué ha podido usted averiguar con sus similares de otros países sobre la posible llegada de más migrantes al Golfo de Urabá y qué se va a hacer en la frontera con Colombia y Ecuador, que es una de las solicitudes de la alcaldía de Necoclí? Sí, a ver, en efecto, lo primero aquí como para toda la audiencia. Tratándose de la migración haitiana y extracontinental, esto tiene origen en el terremoto de Haití. Cuando va el terremoto de Haití, se genera una salida masiva de haitianos. Varios países lo reciben en un gesto humanitario, Brasil, por ejemplo. Pero al pasar del tiempo, estas personas, por falta de disponibilidad de trabajo, por medidas migratorias, en fin, empiezan a moverse y están en un trasegar que va desde Chile, pasando por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, hacia los Estados Unidos y Canadá. Es decir, que en ese caso Colombia no es destino, es un país de tránsito, lo mismo que le sucede a Panamá. Nosotros estamos en conversación permanente con los diferentes países. La señora canciller está realizando unos esfuerzos internacionales porque este es un fenómeno que definitivamente nos excede. No excede solo al Urabá, a Necoclí, al departamento de Antioquia, sino al país, porque es un fenómeno colectivo en el cual hay que respetar ese derecho a movilizarse, pero tiene que darse en las condiciones que no expongan su vida, que no sean propensas al tráfico de migrantes y que también, por supuesto, respeten a nuestro país y pues a los miembros de nuestro territorio. Y aquí pasan muchas cosas que la gente tiene que tener en cuenta, y es que no solamente es la llegada, el tránsito normal de gente, allá hay tráfico de personas, de migrantes, hay gente interesada en hacer negocios, en represar los migrantes, en bloquear la manera en que salen en botes para que haya algo de confusión, para tratar de que no haya persecución de parte del Estado, y mucha presión también para una serie de obras que en administraciones anteriores se prometieron y no se cumplieron. Doctor Espinosa, muchísimas gracias, muy amable. Gustavo, a usted muchísimas gracias por este espacio, a toda esa lindísima audiencia, a la mesa, y no olvidemos que el COVID sigue presente y tenemos que seguirnos cuidando. Y a vacunarse, por favor.